Amén, hermanos. Pues vamos a comenzar con el estudio del libro Fundamentos de la Fe. Vamos por la lección 5 y continúo por el punto 3, que es por donde quedó nuestro hermano el pastor Emilio, y a partir de ahí es donde vamos a continuar. Me gustaría también comentarles que les pediría que este estudio que demos sea, como decimos a veces, dinámico. Si necesitamos añadir algo a lo que estamos hablando, si queremos preguntar algo o a lo mejor en algún momento en algo me he explicado mal, que podamos decir, hermano, quería comentar esto, quiero añadir esto, o preguntar esto antes de avanzar para que me quede claro, que lo hagamos de esa forma y que podamos compartir libremente todos y que todos participemos. Amén. Entonces, el tema, el punto 3, es la obra de Cristo, que es la lección 5, y hoy vamos a considerar 4 puntos principales de la obra de Cristo, que son la necesidad de un sacrificio de sangre, la humillación de Cristo, la crucifixión de Cristo y el juicio de Dios en la cruz. ¿Amén? Entonces vamos a empezar con el primer punto, que sería la necesidad de un sacrificio de sangre. Nos preguntaríamos, ¿por qué motivo tuvo que morir Jesús? ¿No podía él haber salvado el mundo sin tener que sufrir y morir? Esa es una pregunta que la gente se puede hacer, nosotros mismos nos hemos hecho en algún momento. Bien, Dios declaró que la muerte era requerida para aplacar el pecado. Esto es visto en el sistema de sacrificios, que lo hemos visto del Antiguo Testamento, donde Dios requería la muerte de un cordero pascual como ofrenda de pecado. También es el veredicto de Dios cuando dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La muerte de Cristo en la cruz toma lugar de nuestra muerte espiritual al hacer la expiación por nuestros pecados. Amén. Entonces, cuando decimos que hay una necesidad de sacrificio de sangre, es porque Dios, así es como lo mandó en el Antiguo Testamento a su pueblo, de que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Amén. Y ese es el motivo por el cual era necesario que Jesús hiciese un sacrificio de sangre. El perdón de nuestros pecados requiere sangre derramada. Esto lo vemos en Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios había dado el requerimiento de que el derramamiento de sangre era necesario para la expiación de pecados en Levíticos 17:11. Dice así, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso es lo que Dios mandó al pueblo de Israel en Levítico. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo, es porque Cristo es el cumplimiento y el verdadero sacrificio y el verdadero cordero pascual. ¿Ven? Entonces, pasamos al siguiente punto. Hasta aquí, hermanos, ¿todo claro? ¿Queremos añadir algo? ¿Todo claro? Todo está claro. Bien, el siguiente punto sería la humillación de Cristo. Para ser el sacrificio perfecto, para el pecado y el mediador entre Dios y el hombre, Jesús tenía que ser Dios y hombre sin pecado. Ese es un requisito indispensable. En el acto más grande de humildad, Cristo tuvo que poner su autoridad independiente a un lado y tomar forma de siervo, siendo abandonado y despreciado por los hombres. Cuando seamos conscientes de esto y no lo tengamos como algo común, imagínense que Dios deja a un lado su autoridad
su gloria para hacerse hombre, y aún añadimos a eso que los mismos hombres a los cuales viene y a los cuales se rebaja, ellos mismos lo abandonan y lo desprecian. Bueno, perdón, lo abandonamos y lo despreciamos. Amén. Entonces, qué humillación más grande. Si imagínese un hombre importante que no es nada, el hombre más importante de esta tierra no es nada delante de Dios, y cuando llega a algún sitio, a algún restaurante, y recibe algún trato indebido, cualquier cosita insignificante, y ya exige y dice: ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted conoce de dónde vengo? ¿Usted sabe qué autoridad es la que yo tengo? Hermanos, imaginemos qué humillación, la que el mismo Cristo se sometió por nosotros, dejando su gloria, dejando su autoridad y haciéndose hombre, y aún siendo abandonado y despreciado por los mismos hombres. Amén. Dice Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Jesús se humilló a sí mismo, hermanos. El hombre no tenemos la capacidad de humillar a Dios. Aunque lo hagamos, aunque humillemos a nuestro Dios en nuestro corazón, porque nuestro corazón está corrompido por el pecado, pero gracias a Dios que hemos alcanzado misericordia. Pero Dios tiene el poder suficiente y la autoridad suficiente, hermanos, para no ser humillado, pero Él mismo se humilló. ¿Para qué? Dice las Escrituras: se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Vamos a seguir hacia adelante. Y el siguiente punto es donde nos vamos a explicar un poquito más, que es la crucifixión. Sí, adelante, hermano Miguel. Sí, solamente apuntar simplemente algo muy breve. Creo que la verdad, en este punto que hemos estado comentando en cuanto a la humillación del Señor, creo que esto solamente lo puede entender cuando realmente uno llega ya y estamos ya en el Señor, estamos a los pies de Cristo y hemos recibido la luz y ya hemos nacido de nuevo, y solamente cuando te pones a meditar, a pensar lo que el Señor sufrió, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vi la película, la de la Pasión, que me fui al cine a verla con mi familia, y la verdad que me impactó mucho. Y yo creo que eso es algo que solamente un hijo de Dios, meditando en el Señor, puede llegar a alcanzar. Simplemente creo que una parte muy pequeña de lo que realmente llegó a ser esa humillación de Cristo. Creo que tanto la persona de Él como los apóstoles, ¿no?, en aquel tiempo, que de una manera visual pudieron ver y experimentar lo que sufrió el Señor, lo que padeció en su cuerpo por consecuencia de nuestro pecado. Creo que ellos son los que en primera línea pudieron tener una gran oportunidad de experimentar ese Señor, ¿no?, y esa humillación. Nosotros lo único que podemos experimentar es imaginándolo, ¿no?, y teniendo la luz del Señor y decir: Dios mío. Pero yo creo que estamos a años luz, porque si consideráramos un poco lo que el Señor pasó por esta etapa de su vida, en ese momento, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Él sufrió, si eso lo lleváramos nosotros a decir: Dios mío, no sé, creo que a lo mejor nuestra manera de vivir, siempre recordando ese sacrificio, ¿no?, que hizo el Señor por nosotros, y lo lleváramos simplemente, creo que a lo mejor nuestras maneras de vivir en algunos aspectos quizás cambiaría algo, alguna cosa. Iríamos, no sé, un poquito más, no sé, ¿cómo decirlo?, ¿no?, como decir, viviría un poquito más cerca de Cristo. Si estuviéramos pensando siempre, meditando y valorando lo que el Señor hizo, que sí lo hacemos. Y a veces como que lo tenemos ya, sí, lo pone en la Escritura, no, pero no sé, no sé, a lo mejor no estoy explicando bien, pero bueno, nada más, no quiero decir. No, perfecto, así es. Debemos
de siempre tener presente y ser conscientes de la grandeza, porque como estabas explicando, las películas que hemos podido ver, o por ejemplo la más impactante, porque era la más moderna, era La Pasión de Cristo, y esa película pudimos ver lo que físicamente y emocionalmente pudo sentir Cristo. Y esto es una parte principal, ¿no?, del acto de Cristo de la crucifixión. Pero esa película no refleja la parte espiritual, que luego más adelante vamos a desarrollar, de lo que significó el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, la película es impactante, nos enseña mucho sobre las crucifixiones históricas romanas, pero, como has dicho, se queda corto en comprensión. Para nosotros nos quedamos siempre cortos, porque si comprendiésemos todo lo que abarca el sacrificio de Cristo, es lo que tú dices, y lo que debemos sentir, no nos dedicaríamos a otra cosa más que a Cristo. Amén. Pero bueno, Dios en su misericordia y con la ayuda del Espíritu Santo, poco a poco nos vamos santificando en la medida de lo posible. Amén, amén. Entonces, el siguiente punto es la crucifixión. Y vamos aquí a entrar, voy a leer textos muy largos, pero bueno, vamos a disfrutar en el Señor y vamos a estar leyendo estos textos, porque es importante leer estos pasajes para comprender un poco la crucifixión de Cristo. Vamos a pasar por los distintos evangelios leyendo pasajes largos, que cada uno va a contar una sección de la crucifixión. Amén. Y esto nos va a dar un conocimiento más amplio de lo que ocurrió para nosotros mismos y para también poder compartir con las demás personas el evangelio. Entonces, la primera parte de la crucifixión sería la agonía antes de la crucifixión. Esto está en Lucas, capítulo 22, el versículo 41 al 44. Lucas 22, 41 al 44. Fíjate un poquito la letra, Antonio. ¿Sí? Sí, es un poco borroso. ¿Sí? ¿Puedes leer el yo? Sí, Lucas 22. Del 41 al 44. Vale. Dice la palabra del Señor. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hasta 47 me ha dicho, ¿no? Sí. Ahí sí. Cuando se levantó... Emilio, hermano. Ahí está. Vale, perfecto. Amén. Entonces, aquí vemos la agonía de Cristo antes de la crucifixión. Hay veces que vemos esto como un misterio, y lo es, porque más adelante vamos a ver el porqué del pase de mí esta copa, porque parece que Jesús no quería, como que se quería negar a hacer esta obra de ser crucificado, pero no es así, hermanos. Más adelante lo veremos, pero en sí lo que Jesús sabía que iba a experimentar era la carga de nuestros pecados en Él mismo y la separación momentánea de Dios que nunca se había experimentado en toda la historia de la eternidad. Amén. Entonces Jesús oraba por esto y sentía esa agonía. Grandes teólogos dicen que nunca en la historia Jesús como hombre y Dios como el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca se había experimentado la separación de Cristo y el Padre por medio de que el pecado fue cargado por Cristo. Esto lo vamos a desarrollar más adelante y lo vamos a especificar bien con las Escrituras, pero esa fue la agonía antes de la crucifixión. Amén.
vamos a tocar temas en cuanto a la crucifixión y en cuanto al pecado, que a veces nos ha dado un poco de temor hablar de ello, porque hay que andar con pies de plomo en no entrar en herejías y no sobrepasar el límite, pero sí lo que está puesto en la palabra es lo que nosotros vamos a exponer, hermanos. Lo comprendamos o no, nos tenemos que someter a lo que libre, o sea, está fuera de interpretación. Lo que estamos diciendo está puesto por Dios en las Escrituras y lo vamos a exponer así. Amén. Entonces vamos a ver también su arresto. Su arresto está en Mateo capítulo 26, el versículo del 50 al 51. Vamos a leer Mateo 26, versículo 50 al 58. Dice así las Escrituras. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban de pie con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Amén. Entonces vemos en su arresto cómo sale en defensa este discípulo, defender que no arresten a Jesús de una forma ruda y de una forma que, según el contexto histórico, estaban acostumbrados a que parte de los judíos, como eran los celotes y algunos sedicionistas, se rebelaban contra los romanos. Y esto era común, que había una trifulca y había a lo mejor un judío que era más valiente o que tenía ese temperamento y emprendía contra ese romano, contra ese guardia. Y sin embargo, Jesús le dice y le deja claro: el que coge espada, a espada de morir, dejando claro de que él no iba a establecer su reino por medio de la violencia, sino que su reino sería establecido por medio de su muerte. Amén. Entonces, el texto sigue hablando del poder de Cristo y de cómo Él voluntariamente es el que entrega su vida. Él voluntariamente es el que se humilla, porque dice: ¿acaso no podría yo mandar a mi Padre y Él mandaría orar a mi Padre y Él mandaría legiones de ángeles? Imagínense, hermanos, un ángel, como hemos visto en las Escrituras y como vemos en Apocalipsis, un ángel hubiese desenvainado la espada y hubiese hecho allí lo que hubiese fulminado en el momento a todos los que querían apresar a Cristo. Pero él dice: se tiene que cumplir lo que está puesto y lo que está profetizado. Amén. Entonces Cristo, y vemos también cómo lo abandonaron, hermano. Imagínense en mitad de la noche en la que estaban juntos y que vienen a apresarlo, y de repente falsamente y como dice, con palos, y como a un perro me queréis tratar, y como sus propios discípulos, sus propios amigos en los que Cristo, entiéndanme bien, confiaba, le abandonaron, hermanos, huyeron. Uno salió en su defensa y de forma violenta, no como aún un discípulo y como Jesús mismo les había enseñado. Amén. Aún el único que lo defendió de una manera incorrecta. Amén.
vamos a ver también su juicio, el juicio que tuvo Jesús. Eso se encuentra en Mateo 26, el capítulo 26, versículos 59 al 68. Juan Carlos, ¿puedes leer? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, pudo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Aquí vemos qué juicio más injusto hicieron con nuestro Señor. Hermanos, Dios, vemos como en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel les estableció jueces. Amén. Los cuales tenían que juzgar justamente y tenían que juzgar de una manera rigiéndose por las directrices de Dios. Y cuando el mismo Dios se hace hombre y van a juzgarlo, ¿cómo aplican esa justicia, hermanos? Buscando testigos falsos, buscando cómo blasfemar contra él y al final, hermanos, juzgándolo a muerte, escupiéndole, le dieron puñetazos, le abofetearon, se burlaron de él. Y, hermanos, como dice la canción, una canción, yo también te hubiese escupido, yo también te hubiese abofeteado, yo también te hubiese crucificado. Amén, hermanos. Es triste ver cómo hemos tratado al Señor, ese juicio tan injusto por parte de los ancianos y los sumos sacerdotes y todo el concilio, hermanos, los representantes de Dios en la tierra. Así es como trataron al mismo Dios cuando vino en forma de hombre, de esa manera tan injusta. Vamos a ver también a Jesús ante Pilato. Eso está en Mateo capítulo 27, versículo del 11 al 26. Dice aquí el texto. Dice: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir:
no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermanos, qué terrible este pasaje, cuando vemos que Pilato le pregunta a Jesús, primero, si era el rey de los judíos. Luego le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero me resuena cuando dicen: no respondió nada. ¿Por qué, hermanos? Vemos en Isaías 53, no digo que sea este pasaje el cumplimiento, pero también es un reflejo de como cordero mudo, hermano, fue llevado al matadero. Él no abrió su boca, hermanos. El Señor pudo haber presentado defensa legal ante Pilato. Pudo haber presentado esa defensa legal. Por ejemplo, Pablo, cuando le llevaron ante Félix, ante los gobernadores romanos, él presentó defensa y dijo: nada he hecho, soy ciudadano romano, soy tal, y me traen aquí por haber hablado del Cristo. Él presentó defensa porque así lo requería el mandato del Señor, pero Cristo, sabiendo lo que debía pasar, él no abrió su boca, hermano, porque dice que se maravillaba mucho. Y yo veo aquí a Pilato dándole la sensación de, parece que lo hace de manera voluntaria, porque no habla, no quiere defenderse, parece que se está entregando a muerte de manera voluntaria. Y cuando veía que no decía nada, dice que Pilato se maravillaba mucho. Amén, hermanos, esto nos tiene que dar ese gozo de que el Señor por nosotros padeció todo eso, hermanos, enmudeció, sabiendo lo que iba a ocurrir. Vemos también cómo le presentan a un hombre, a Barrabás. En otras partes del Evangelio dicen que era parte de una sedición, que en una sedición mató a una persona. Vaya, que no era una persona inocente, ni una persona digna para que el pueblo le eligiese antes que a Cristo, aún como persona que conociesen a Dios, no, aunque no lo consideren como a Dios, el pueblo, solamente como persona no lo elegirían, hermanos. Y cuando vemos a Barrabás, no digo que teológicamente sea así, pero a mí me viene a la mente, ¿no?, esa sustitución de cómo Barrabás, siendo un culpable, un reo esperando la muerte, como sin buscarlo, otro va y paga su culpa, y que es Cristo, y él queda libre, hermanos. Entonces ahí vemos una referencia clara a lo que significa una sustitución. Amén. Aunque Barrabás no fue sustituido de manera para la salvación, pero ahí veo un claro ejemplo de cómo estaba una persona esperando la muerte, muerta en sus delitos y pecados por lo que había cometido, y sin embargo se sustituye voluntariamente Cristo, y vemos cómo ahí, ese es un ejemplo claro de una sustitución. Amén. Como una persona queda libre, no espiritualmente, sino como si fuese una alegoría, digamos. Cómo queda libre, y sin embargo Jesús es el que sustituye.
Amén. Entonces vamos a seguir y vamos a ver su flagelación. Su flagelación se encuentra en Mateo capítulo 27, versículos 27 y 31. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido. Le quitaron su manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El siguiente punto es la crucifixión. Eso está en Mateo 27, del 32 al 37. Voy a pasarlo esto en lectura para que pasemos al último punto. La crucifixión. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz y cuando llegó a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. La siguiente parte es sus últimas palabras. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo del 26 al 30. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amén, hermanos. Pues los eventos que ocurrieron en su muerte incluyeron oscuridad sobrenatural, terremotos, resurrecciones, el rasgado del velo del templo que separaba el lugar santísimo. El rasgado del velo demostró el acceso a Dios, que el acceso a Dios ahora estaba abierto para todos los hombres. Amén. Eso es lo que representaba el rasgado del velo del templo. Hemos estado viendo de una manera consecutiva en qué consistió la crucifixión de Cristo, de una manera resumida en lo que parte de los evangelios iban reflejando, y hemos podido ver esa parte de la crucifixión. Amén. Entonces el último punto ya sería que este último punto es, digamos, el más controversial, porque no llegamos en nuestra mente finita, no llegamos a comprenderlo del todo y por eso surgen muchas dudas y preguntas. Pero lo vamos a exponer, como hemos dicho, de manera bíblica. Amén. Y es el juicio de Dios en la cruz. Para entender la completa carga de Cristo, llevando los pecados de todos los que creerían, debemos entender que la justicia de Dios requería que el castigo total de todos los pecados cometidos fueran echados sobre Cristo. Amén. Entonces, sobre Cristo no fueron puestos los pecados de ese momento. Hermanos, entendamos que fueron puestos los pecados de los que creyeron en Cristo hasta los que creerán
hasta el fin del mundo. Porque esos pecados son perdonados y fueron pagados ahí. Y fueron puestos sobre los hombros de Cristo. Los pecados de todo el mundo, de todas las eras, hasta el fin del mundo. Al cargar con los pecados del hombre, Cristo, entendamos bien, se convirtió en pecado. Y el Padre ejecutó su juicio sobre él en el lugar de cada pecador individual, de todos, el pecado de todos, hermanos. Pero aún más intenso fue el momento en el que Dios abandonó a su Hijo. Amén. Esto es fuerte y tenemos que digerirlo, pero es así, como nos lo enseñan las Escrituras y ahora lo demostraremos. Entonces, hermanos, Jesús nunca dejó su esencia de Dios, porque sabemos que Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aún con todo esto nunca dejó de ser Dios, porque su naturaleza, la naturaleza de Cristo es Dios, eso no podemos dejarlo ni apartarlo a un lado. Entonces, vamos a ver, habiendo visto esto que hemos dicho, lo vamos a ver en los versículos bíblicos, porque Cristo cargó con nuestros pecados, se convirtió en pecado en nuestro lugar. Esta afirmación suena muy fuerte, pero en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermano. Al que no conoció pecado. No estamos diciendo que Dios en algún momento pecó o que en la cruz Cristo pecó. No, lo que estamos diciendo es que Dios lo hizo pecado al cargar con nuestro pecado. Amén. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermano Adolfo. Claro que sí. Los pecados desde antes de Cristo también eran perdonados en Cristo. De Abraham, de la época de Abraham, de la época de Noé, de la época de... Bueno, antes de Cristo. Sí, claro. ¿Eran perdonados en Cristo? ¿Han sido perdonados en Cristo? Sí, amén. Así es, hermano, porque, por ejemplo, Abraham, por cuanto creyó, le fue contado por justicia. Entonces, y cuando Pablo va relatando, dice que son los de la fe el verdadero pueblo de Dios. Las promesas están hechas a los hijos de Dios, que es por la fe, no por linaje ni por la sangre. Entonces somos pueblo de Dios por la fe. Entonces, ¿en quién ponían la fe? En la esperanza del que había de venir. Todo el Antiguo Testamento está reflejando la venida de Cristo, y la fe puesta en esa esperanza de que habría un Redentor, de que un Redentor vendría y nuestros pecados y nuestras iniquidades serían perdonadas. La fe en eso, Dios tenía el poder en Cristo de perdonar esos pecados. Entonces los sacrificios eran la sombra del sacrificio de Cristo, ¿no? ¿No? Los sacrificios. No, o sea, el sacrificio animal en sí no perdonaba pecados. Era una forma en la que al Dios mandar ese mandato, tú al obedecer, a la obediencia de ese acto, era en el cual tus pecados se cubrían a la obediencia de ese acto, porque el acto simbolizaba algo, que era a Cristo, que era el verdadero Cordero, es el verdadero sacrificio, pero se representaba por medio de animales. Pero el acto de tu obedecer ya era un acto de arrepentimiento, en el cual se te perdonaban los pecados, pero por el acto. Pero en sí el animal, la sangre de ese animal no tenía ningún poder como la sangre del sacrificio de Cristo, digámoslo así, el sacrificio de Cristo en sí. Era el que tiene el verdadero poder para perdonar los pecados.
Entonces en Cristo cargó los pecados pasados, presentes y futuros, fue los que cargó en la cruz. Claro, yo una cosa, como bien ha dicho el pastor, lo que hacían esos sacrificios a través del derramamiento de sangre era cubrir el pecado. Por eso, por ejemplo, cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando Juan bautiza a Jesús, y sale algo del cielo, dice, y no, Dios mío, que este es mi hijo amado que tengo complacencia, y este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Amén, así es. Entonces, todo lo que realmente se ve en el Antiguo Testamento a través de sus sacrificios, esos son tipos de Cristo, apuntando a Cristo, de lo que ellos empezaban haciendo a través de ese sacrificio. Como dices tú, el sacrificio en sí no daba, pero la fe que ellos ponían en la esperanza de lo que de un Salvador, o mejor dicho, o de la fe que en ese momento tenía, de que Dios de algún modo podía perdonar su pecado y tenían el favor de Dios. Los perdonaba. ¿Qué quiere decir que los cubría? ¿Qué quiere decir eso? Un pecado, como definir, alcanzar, digamos, el favor de Dios. En ese momento Dios demandaba sacrificio a través del sacrificio. Claro, era el modo en el cual Dios demandaba en ese tiempo, en esa época. Por eso Dios estableció a los sacerdotes, a los levitas, a los sumos sacerdotes, y estableció todo lo que es en sí el templo, ¿no? Entonces, dentro de este sacrificio, digamos que todo eso es lo que en un tiempo futuro apuntando a Cristo, pero en ese tiempo era necesario el sacrificio para obtener, digamos que el favor de Dios, para obtener, digamos que la pasión de Dios. ¿Perdonaba en ese momento o como que se quedaba ahí para luego perdonar todo en Cristo? No, hombre, en ese momento eran perdonados sus pecados, bueno, cubiertos sus pecados. A ver, es un tema muy delicado, muy profundo. En ese momento, el pueblo de Israel aún está separado, busca Dios y perdón. Y era por el pecado. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Es un tema muy profundo, el que está diciendo el Adolfo, es un tema a tratar, yo creo que de otra forma, ¿no? No como aquí. A una cosa que dice el Antonio, Cristo murió por nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros, es cierto. Pero lo que es el pueblo de Israel, yo creo que ahí tenemos que profundizar un poquito más de lo que es el pueblo de Israel, ¿no? En sí, claro, que no es que Cristo perdona sus pecados, claro que sí, pero que Adolfo está metido en un tema que él quiere aprender y lo ve muy bien, y tiene respuestas, ¿verdad, señor Adolfo? Claro, sí, no, que hay una respuesta clara. Claro. Y yo creo que, hombre, por aquí no es el tema, yo creo que eso sería más bonito y participáramos un poquito en presencial, ¿no? Y hablando, creo que Amén. tratarlo. Amén. Bueno, creo yo, hermano. Sí. Si es momento ahora, lo podemos tratar ahora, o sea, pero... Habiendo aclarado que los sacrificios animales en obediencia a Dios y en obediencia a como Él lo mandaba, los pecados eran perdonados. Imaginemos, si alguien se arrepentía de corazón de lo que había hecho y ofrecía su sacrificio, su pecado era perdonado. Si alguien sacrificaba un animal pero no se había arrepentido en su corazón, su pecado no era perdonado. Entendamos que sigue la misma línea que ahora. Tú te puedes arrepentir de algo ante Dios. Si no te has arrepentido de una manera genuina, tu arrepentimiento no te lleva a la salvación. Y ocurría lo que en el Antiguo Testamento. Entonces, dejando eso en esa línea y dejando pendiente un tema de coloquio entre los hermanos para profundizar más en este tema. Amén. Entonces, vamos a seguir en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, de lo que estábamos hablando de que Jesús en la cruz se hizo pecado por nosotros. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, hermanos. Entonces, esa obra era necesaria, que Cristo pagase por nuestros pecados, que los cargase en su propio cuerpo, hermanos. Que, como dice la Escritura, que por nosotros lo hiciese pecado. Nunca él había pecado, nunca se había manchado con ningún tipo de pecado, pero por amor a nosotros, por ese amor tan grande, él se hizo hombre y cargó con nuestros pecados. ¿Para qué? Dice, para que, muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Amén. Entonces, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Dice también que nuestras iniquidades cayeron sobre Cristo. Isaías 53:6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él todo el pecado de todos nosotros. También Isaías 53:10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. También, hermanos, vamos a ver esto que ya es lo último, y con esto finalizaremos. Jesús perdonado por el Padre. Mateo 27:46 dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos preguntaríamos ¿por qué? ¿Por qué el Padre desamparó al Hijo? ¿No? Es una pregunta que todos nos hacemos. Entonces la respuesta es porque Cristo se volvió pecado por nosotros. El juicio de Dios sobre Cristo en la cruz demuestra el inmenso amor de Dios para sus hijos, así como la única forma a través de la cual son perdonados los pecados. Esta era la única forma. Como hemos dicho antes, el Cordero Pascual no se quedó en un simple animal, y había la tradición de que se transfería el pecado al animal, entonces el animal era sacrificado. Eso era momentáneo, era una sombra que había de venir, pero Cristo Jesús fue el verdadero cumplimiento del Cordero Pascual. Y nuestros pecados fueron cargados por Él, y por medio de esa carga de nuestros pecados en la cruz, toda la ira de Dios cayó sobre Él. ¿Para qué? Para que no cayese sobre nosotros, hermanos. Y acabo con esta cita, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor. Nosotros hallamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es que la ira que venía hacia nosotros, Jesús la apartó y cayó sobre él. Y esta es la obra de Cristo, hermanos, en la cruz. Y como la hemos expuesto, hemos intentado ser lo más fieles que nuestra capacidad da a las Escrituras. Y yo me quedaré aquí en el punto 3 y el pastor Emilio seguirá en el punto 4. Y acabaremos la lección 5 con el punto 4. Hermanos, lo que queráis añadir, si tenéis alguna duda, alguna pregunta de lo que yo he expuesto, pues se me olvida. El punto 4 es que como no tengo lo tengo en el móvil y ahora mismo estoy con el móvil, dime el punto 4 cuál es, para la semana que viene, que hoy no tengo la tablet.
se queda, es que ahora mismo como lo tengo el móvil, o sea, en cuanto acaba el punto el 3 de la obra de Cristo, el 4, en el del maestro, el 4 es el que sigue, ¿vale? Después de la obra de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, si no tienen más que añadir. ¿El 3 o el 4? Para Antonio, ¿tú cargas el 4? Hemos dado la lección. Sí, estamos en la lección 5, pero la lección 5 tiene varios puntos. Entonces vamos por el punto 3 de la lección 5. Y luego en la lección 5.4. Eso es, que es el último punto de la lección 5, la semana que viene. Muy bien. Hermanos, pues entonces, hasta aquí el de hoy. No puede ser tan completo como para acabar, porque continúa en otra clase, pero creo que hasta aquí es conveniente y creo que las escrituras han sido bastante claras para apoyar lo que hemos expuesto. Amén. Creo que... Amén. Sí. Y ahí le hablaremos al hermano lo que ha sacado, a Alonso, y ahí le hacemos presencial mucho mejor. Sí. Muy bien. Creo que es un versículo en el cual podemos meditar mucho y ha sido un versículo utilizado mucho por mí, me ha gustado mucho siempre este versículo, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, por nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, ¿no? Y qué bonito es como Dios, ¿no? Trató al Hijo de Dios como pecador, ¿no? Sin ser pecador. Y a nosotros nos trata si hiciéramos las obras justas del Hijo de Dios, libres de pecado. Amén. Y esto es que creo que tendríamos que alegrarnos y un gozo y vamos, indescriptible. Amén. Hermanos, porque es como si te dijeran a ti o me dijeran a mí, mira, tú eres un ladrón y no soy ladrón, pero me tratan de ladrón, ¿no? Pero es que Cristo por nosotros fue hecho pecado sin cometer pecado y Dios lo trató de esta manera, ¿no? Y es lo que se llama la imputación, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Cómo trata a los creyentes, cómo nos trata ahora a los creyentes por lo que hizo, como si hiciéramos las obras justas del Hijo de Dios, libres de todo pecado. Aunque luchamos con ese pecado aún, ¿no? Pero un día estaremos libres de pecado por medio de la glorificación, ¿no? Y me encanta este versículo, me encanta la clase que hemos dado, ¿no? Como han desarrollado todo y yo digo amén a todo, ¿no? Amén a todo porque me ha gustado mucho. Gracias, hermano. Amén a vosotros, hermanos. Muchísimas gracias por la atención y por el privilegio de que este orador pueda compartir con ustedes. Hermanos, entonces, bueno, pues nos despides en oración, hermano Adolfo. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia y por darnos a entender, Dios mío, Señor, lo que fue el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no te cansas de enseñarnos, Dios mío, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos instruye, la que nos corrige y la que nos da luz en esta vida, Padre. Nosotros queremos aprender, estamos dispuestos y disponibles para que tu Espíritu nos enseñe a través de tu palabra. Gracias por estos momentos, Señor, con mis hermanos, Dios mío, Señor, porque podemos aprender y escudriñar tus escrituras y conocerte poquito a poquito, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, por tratar con nuestro corazón y nuestra mente. Gracias por estas reuniones, Dios mío, Señor, y gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.